Si uno transforma puede sacrificar, o sacrifica algo muchas veces y la transforma, se lo traga la ley de entropía, eso es obvio. Vale la pena reflexionar un poco sobre estas cosas, cómo se divide etimológicamente la palabra entropía. Es una palabra griega que significa transformación. En resumen, podría decirse que la entropía es una ley de nivelación e igualación en niveles superiores. La entropía es una ley involutiva descendente de carácter igualativo. La entropía hay que vencerla con la transformación, y a la transformación sabemos que solamente se pronuncia mediante el sacrificio de una fuerza interior en aras de una fuerza superior. Una ley superior lava a una ley inferior. Bueno, le podemos afirmar eso, pero no es lo que estamos planteando en este tema. Sin embargo, podemos decir cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. Se necesita que la ley inferior sea sacrificada, por la transformación convierte a la ley inferior en superior. Se necesitan dos razas más, la sexta y la séptima, y como se necesitan entonces hay una ley superior que va a ocasionar los sacrificios para que se cumpla esta ley, va a superar la entropía, la va a lavar, la va a borrar. La entropía a la larga produce desorden, como lo vemos nosotros en los átomos y moléculas de un cadáver. Hay desorden en una biblioteca, por ejemplo, si no se limpia, si no se pone en orden, se va amontonando libro sobre libro, papel sobre papel, y a la larga es un caos que nadie entiende, un desorden. En cambio en la transformación es diferente todo, en la transformación se produce un orden atómico. En cualquier molécula del universo encontramos orden. En los pétalos de una flor encontramos orden, en los iones y electrones de un átomo hay orden. Obviamente si existe un orden de átomo, en una molécula, entonces quiere decir que hay una fuerza ordenadora. Yo no podré concebir un orden de una molécula de cobre o de almidón sin una fuerza ordenadora. Ahora, una fuerza ordenadora tiene que ser una fuerza inteligente. Yo no creería, no podría aceptar jamás que una fuerza ordenadora naciera del acaso, porque el acaso no es inteligente. Ahora si el acaso deja de ser acaso, se convierte en un principio inteligente. Si por lógica exacta podemos decir que el principio directriz ordenador que fue, que ha sido y será es el demiurgo creador, solo esa fuerza ordenadora, maravillosa que puso en existencia al universo puede causar transformaciones extraordinarias. Si uno no utiliza esa fuerza ordenadora, entonces entra la ley de entropía, poco a poco va produciendo el desorden de las moléculas, el desorden de los átomos, el desorden de la mente, el desorden de los principios psicológicos, y así terminamos todos igualados, convertidos en algo que no tiene la menor importancia. Esa es la pura realidad de los hechos. Hay mentes que dicen que la esencia viene del infinito, pero conocemos que viene de la galaxia al espacio, pasa por el sol que nos ilumina, y luego pasa hasta los planetas y de los planetas viene a la Tierra. Bueno, hasta se puede hablar en el lenguaje de la música. Siempre he pensado que hay varios infinitos. El infinito en Einstein para mí es un infinito, el infinito tiende al infinito. El infinito de Einstein parece que forma 300.000 años, entre esos 300.000 años que se ven por el telescopio, tiene que haber 10.000 galaxias, habrá de promedio, cada 10.000 galaxias puede tener un promedio de 100.000 soles. Todo ese infinito de Einstein resonaría con la nota si musical, pero no se puede decir que el infinito de Einstein es el único infinito. Más allá del infinito hay un espacio vacío, y más allá del espacio vacío hay otro infinito, y más allá de ese infinito existe otro espacio vacío, y más allá del espacio vacío hay otro infinito, y eso no tiene límite jamás en matemáticas. Podríamos decir que infinito más infinito es igual a infinito. Ahora, si les invito a sumar varios infinitos se viene a demostrar la existencia de varios infinitos. Pero aquí ya no se usan ni siquiera los números, en matemáticas se usan signos diferentes. El símbolo por ejemplo del infinito se usa para las operaciones. En todo caso quiero decirles lo siguiente,
Este infinito de Einstein resuena con la nota si musical, la galaxia en la que vivimos nosotros resuena con la nota la, el sol que nos ilumina con la nota sol, los planetas que giran alrededor del sistema solar con la nota fa, la tierra en que vivimos con la nota mi, las entrañas de la tierra con la nota re, el do para el absoluto, el si para el infinito. La palabra la galaxia. Sol corresponde al sol que nos alumbra. Fa a los planetas que giran alrededor del sol. Mi a la superficie de la tierra. Re a las entrañas o mundos infiernos. Luego vuelve el do del absoluto de las entrañas de los metales para abajo. De abajo para arriba iríamos comenzando con el do del absoluto, re de las entrañas de nuestro mundo, mi con las variaciones orgánicas, fa con los planetas que giran alrededor del sol, el sol que nos ilumina, la galaxia, si el infinito, para luego volver a llegar a la nota do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Todo este respectivo orden se procesa con las octavas que en la ley sagrada del heptapara parsinok. De manera que este infinito de Einstein se mueve en la orquestación de las esferas, es algo que camina, que tiene vida. La esencia proviene de la galaxia en que vivimos con la nota la. Con la nota sol atraviesa el sol que nos ilumina, con la nota fa atraviesa los planetas del sistema solar. Lamentablemente la esencia quedó enfrascada debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, entre toda esa multiplicidad de elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el ego. Hay que romper pues ese grueso montón de elementos indeseables si es que queremos que la esencia regrese de donde vino. Necesitamos ante todo que el centro magnético colocado en la humana personalidad sea transferida completamente como decíamos en uno de los capítulos pasados de la esencia. Para poder llegar a transferir el centro magnético desde la personalidad al absoluto, se necesita de verdad meterse a trabajar por sí mismo. Si no se hace, ¿cómo se hará posible? Esa es mi respuesta en cuanto a la esencia. Pregunta. Quiero que deje más o menos especificado los cuatro tipos de Anasmusen, es muy interesante saberlo. Respuesta, hay 4 tipos de Anasmusen, hay Anasmusen de primer grado que solamente tiene el cuerpo planetario, nada más, no han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, no tienen sino el cuerpo planetario, nada más, a la hora de la muerte son mortales. Claro que tal clase de sujeto en vida acumula un algo fatal, peligroso en su parte, las mismas actividades del ego en su psiquis. A la hora de la muerte lo único que revive ahí, es un montón de diablos que no tienen ningún valor, es basura. La segunda clase de Anasmusen son aquellos que se mueren teniendo fabricado el cuerpo astral para su uso particular, lo crea pero no prosiguió en el trabajo esotérico. Le faltó la continuidad de propósitos por falta de un centro de gravedad permanente. No disolvió los elementos indeseables de su psiquis, se dedicó a la hechicería y a la magia negra, esa clase de criaturas, si no se resuelven a desintegrar los elementos indeseables de su psiquis, en nuevas existencias, les tocará forzosamente ir incorporándose en organismos animales para poder eliminar las características de Anasmusen. Hay una tercera clase de Anasmusen que son los que fabricaron los cuerpos existenciales superiores del ser, que no disolvieron el ego, no les queda más remedio que eliminar lo que tienen de Anasmusen disolviendo el ego, o definitivamente involucionar entre las entrañas de la Tierra, prácticamente son casos perdidos, abortos de la madre cósmica. Hay una cuarta clase de Anasmusen, la de los bodhisattvas de los dioses que se dejaron caer. Es claro que si no se resuelven a disolver lo que tienen de Anasmusen, así también les toca involucionar entre las entrañas de la Tierra, como lo está haciendo Moloch y muchos otros. Así vemos las 4 clases de Anasmusen. Mensaje dirigido a la juventud gnóstica. Amigos de la juventud, a vosotros me dirijo, ha llegado la hora de comprender la necesidad de robustecer la esencia. Recordad que ésta en sí misma desciende de la vida láctea, es obvio pues,
que posee poderes trascendentales, espirituales, maravillosos mediante los cuales podréis ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Obviamente la esencia se halla embotellada, enfrascada, embutida entre los diversos elementos inhumanos que en sí mismos constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Indudablemente la eliminación de dichos elementos indeseables deben hacerse con infinita paciencia. Recordad que solo disolviendo tales elementos, tendrá libertad la esencia para despertar en forma radical y extraordinaria. Así pues reflexionad. Recuerdo que hasta el mismo sagrado Sol absoluto, en el pasado antiquísimo tuvo que pasar por una gran catástrofe conocida como período del Chhut litánico. Sucedió que aquellos que se autorrealizaban entraban inevitablemente en el sagrado Sol absoluto. Desafortunadamente algunos individuos sagrados se hicieron habitantes del Sol regio teniendo todavía en su interior ciertos pecados del alma, ciertos elementos indeseables, obviamente habiendo cierta cantidad de dichos individuos viviendo en la sublime región, establecieron en el sagrado Sol absoluto un contacto de tipo geneotria-mosicaniano. Se infectó la atmósfera del sagrado Sol absoluto. El resultado fue que se conocieron en nuestro sistema solar de mundos los elementos nada armoniosos mezclados con la esencia viviente del Logos. Infectaron a muchos individuos que estaban fabricando sus cuerpos existenciales superiores del ser en nuestro sistema de mundos. También afectaron a las partes superiores del ser de dichos iniciados. Ahora se produjeron desarmonías en el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Por tales motivos el Eterno Padre Cósmico Común hubo de establecer en nuestro sistema solar un planeta llamado Purgatorio, un planeta secreto, un mundo donde aquellos que aún conservan elementos inhumanos pudieran vivir libremente. Es ostensible que en tal mundo secreto se purifican los que desean penetrar definitivamente en el Sol sagrado absoluto. Allí pasaron a morar todos aquellos que aún tenían elementos indeseables en su naturaleza interior. Dicen que ese mundo secreto de nuestro sistema es el mejor de todos, posee variados pájaros cantores inefables y terriblemente divinos, minerales exquisitos, plantas llenas de maravillas, flores deliciosas, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos ha hablado mucho sobre las cavernas, donde esos iniciados moran. En dichas cuevas se dedican exclusivamente a eliminar de su naturaleza íntima los elementos indeseables, con el propósito de ingresar en el sagrado Sol absoluto. Vean ustedes, queridos jóvenes gnósticos, cuán difícil es eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Si seres inefables tienen que pasar por el planeta purgatorio antes de ingresar en el sagrado absoluto solar. ¿Qué diríamos nosotros? Así pues que reflexionemos profundamente en todas estas cosas. Se nos ha dicho que el camino esotérico tiene 4 pares de ríos. Al primero llamaremos el sendero probatorio. Fue necesario hacer ciertas modificaciones tanto en la ley del 3 como en la del 7 a fin de salvar el sagrado Sol absoluto. Escrito está que si antes el sagrado Sol era autoegocrático, es decir, que se podía sostener por sí mismo, después, debido a las modificaciones hechas a la ley del 3 y del 7, se volvió trogo autoegocrático. Ahora mediante el contacto con este universo exterior, el sagrado Sol absoluto se sostiene armoniosamente, él da y recibe, he ahí el proceso trogo autoegocrático y así vive y no se disuelve. El sagrado Sol absoluto, mis queridos gnósticos, es la octava lateral del Sol que nos ilumina. Es el Sol espiritual que se oculta tras este Sol físico que nos alumbra. El estudio del hombre. La situación es que ciertamente el ser humanoide no es realmente humano, en el sentido más completo de la palabra. Si examinamos a fondo al humanoide, descubriremos primero que todo su cuerpo físico, es decir, su cuerpo planetario, tal vehículo tiene un asiento vital. Quiero referirme en forma enfática al lingam sarira de los indostaníes, es decir, el vehículo termoelectromagnético o sección superior del cuerpo físico. Tal vehículo sirve de basamento a todos los procesos bioquímicos, fisiológicos, lumínicos, calóricos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el fondo dicho vehículo no es más que la sección